La tercera es la vencida. Bueno, ahí pasaban los saludos. ¿De quiénes, Axel? Bueno, vamos a repasar. Mandarán saludos en orden de aparición: Carlos Jalil, responsable de San Juan; Dayana Ullu Méndez, responsable de Descamisado Salta; luego Leo Villegas, responsable de Descamisado Mendoza; Jorge Luque, responsable de Descamisado Chaco; y David Hermosilla, vicepresidente del PJ y responsable de Descamisado en Santa Cruz. Agradecemos también a las compañeras Fica, Luli Papalardo, Jazz Jolari y Viviana Núñez, que nos ayudaron a conseguir los testimonios de los compañeros en los 6 años de lanzamiento de la corriente peronista Descamisados. Mira, buenísimo los recortes de los audios. Yo quería preguntarle a los dos, a Matías y a Jorge. Recién hablábamos del rol indiscutible de Cristina. La pregunta sería cuál tendría que ser el rol electoral, si tendría que tenerlo en estas próximas elecciones del 2017, de este año ya, digamos. Bueno, creo que Cristina ya está desarrollando un rol electoral. Hoy podemos ver en todos los diarios sus reuniones con intendentes, lo que se está haciendo del Instituto Patria. Me parece que la conducción política se tiene que ejercer todos los días, más allá de si es candidata o no. Me parece que en esa realidad a uno lo primero que le sale es decir, la quiero a Cristina candidata siempre, y que sea candidata en provincia, y que después sea candidata a presidenta, y la verdad que eso es lo que a uno mayor felicidad le daría, y entiende que sería lo mejor para nuestro pueblo. Pero después está la realidad de que los demás también juegan, y que ella deberá evaluar en ese jugar de los demás, y sobre todo en una elección donde uno tiene un PASO y después tiene la posibilidad de que los espacios políticos se reacomoden, si una candidatura de ella es lo mejor para los intereses de nuestro pueblo. Me parece que eso es lo que hay que evaluar, y que hay que decidirlo a su debido tiempo. Me parece que siempre los peronistas entendemos que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres, y en ese sentido la posibilidad de que Cristina ejerza de nuevo el poder ejecutivo en 2 años, o que se pueda construir una opción para poder ganar en 2 años, bueno, debe ser el norte al armado de esta instancia electoral. Ojalá que el peronismo entienda y que nos podamos ordenar, y que Cristina tenga la voluntad, porque la verdad es que uno se imagina una campaña con Cristina y bueno, ya se le pone la piel de gallina. Pero si no es así y define que tiene que ser algún otro compañero o compañera, creo que ella va a estar en un protagonismo absoluto en la campaña, y que para el pueblo hoy lo que Cristina diga, haga y demás, no es necesario que sea candidata para que entienda cuál es el rumbo a seguir. Yo creo que, completando un poco el planteo de Matías, creo que hay un rol en Cristina que no tiene que ver con la figura y la candidatura particular de ella, sino que tiene que ver y se genera expectativa y esperanza en torno al rol de conductora, que es mucho más minucioso que el de representar un liderazgo para nuestro pueblo. Creo que hay una necesidad política de empezar a ordenar algunos de los espacios que empiezan a generar movimiento y ruido en torno a las candidaturas, y creo que el rol de Cristina ayuda y complementa esa visión general de proyecto que tenemos que tener los peronistas para entender la importancia de la batalla electoral que se va a dar no solamente en octubre, sino previamente en las PASO. Creo que hay un tiempo importante que Cristina debe estar evaluándolo, que tiene que ver con qué es lo que se va a plebiscitar en esta elección. Me parece que hay una visión de parte de la Alianza Cambiemos, que tiene que ver con seguir construyendo y dividiendo nuestro pueblo en relación a esta idea de la grieta, y en ese sentido una candidatura de Cristina expresaría, más allá de la adhesión popular que genera, un antagonismo con nosotros que particularmente no va a permitir generar en la campaña discusiones importantes, que son las que generó en todo caso a los 17 meses de la gestión de Cambiemos. Y me parece que en esta elección es importante poder ordenar el campo propio, pero también salir a construir una alternativa en términos electorales, que es en todo caso lo que necesita nuestro pueblo y nuestra patria. Y en ese sentido la figura de Cristina puede llegar a ser un factor que genere una discusión más que tenga que ver con el pasado, con los últimos 12 años, que con la batalla que tenemos por delante. Recapitulando, más allá de la opinión que se tenga sobre ese dirigente, entrevistamos en este programa a Alberto Fernández hace 2 semanas más o menos, ¿no? 15 días, y hablaba un dirigente que se ha encolumnado detrás, digamos, de Florencio Randazzo como jefe de campaña, de que analizando la situación, la candidatura de Cristina tenía pros como contras. ¿Coinciden en esto? Digamos, parece de la lectura de lo que decís, más allá de la vocación de que sea candidata, de que hay cosas positivas y también negativas, digamos, lo dijo también Kichilov. Claro, en una nota, creo. Totalmente.
la visión política que uno tiene sobre la candidatura particularmente está teñida de muchísimas cosas. Me parece que en todo caso lo que particularmente a mí me genera expectativa en torno al rol de Cristina no es su eventual candidatura, sino la constancia y la periodicidad en la conducción política, que creo que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Vemos que hay espacios que tienen representatividad institucional, liderazgo, construcción, organizaciones, actores, referentes, que están pensando con una calculadora a ver cuántos porotos más, cuántos porotos menos me genera esta elección, y creo que es importante, como dice Matías, que también lo viene planteando Víctor Víctor Santamaría, el presidente del PJ, lo importante acá no tiene que ver con discutir cuántos concejales ni cuántos legisladores, sino cómo construimos una alternativa para nuestro pueblo, porque lo que está en juego acá es el destino de la patria. Creo que Cristina eso lo asume y lo entiende, y como buena conductora sabe que los tiempos políticos a veces no son los que generan la expectativa de los medios de comunicación, que son los que más preocupados están por definir esto, y nosotros tenemos que tener paciencia, pero también constancia en la construcción política para generar unas pasos que nos permitan involucrar no a todos los sectores del peronismo, sino a todos los sectores que entienden que hay que poner un freno a lo que representa Cambiemos. En lo que no coincidimos con Alberto Fernández ni con Randazzo es en que Cristina sea parte del pasado. Queremos todo lo contrario. Es decir, así como en su momento fue la figura de Perón después de su derrocamiento, y como hoy es Lula, o como se ven los liderazgos en otros lugares del continente, me parece que Cristina es claramente la expresión de la esperanza y de un pasado reciente, de la felicidad del pueblo, de la grandeza de la nación, de independencia económica, y está presente y va a estar más presente que nunca cada día que pase con un gobierno neoliberal. Entonces, una cosa es la estrategia electoral. De todas maneras, esto es algo que uno, según el momento, ¿no?, pasa de fervorizarse con lo necesario y la ansiedad de que Cristina sea cuanto antes candidata, pero bueno, se definirá, queda un mes, qué será lo mejor, pero de ninguna manera que ella sea o no candidata pone en duda su conducción, sino que en todo caso será una estrategia electoral que es un paso en la recuperación del poder. Ahora, para discutir un poco de política y no tanto los nombres, digamos, ¿ven alguna continuidad? Hemos discutido mucho en este programa el tema del concepto de la ancha avenida del medio, digamos, ¿no? Está el oficialismo, que representa tal vez un tercio electoral, estamos nosotros, que más allá de lo electoral somos el principal factor, digamos, de oposición, y se plantea en discusión si hay espacio, digamos, ¿no?, para una tercera vía, digamos, que niegue el proceso de ajuste que se está dando por parte del oficialismo, pero que no se inscriba de alguna manera en la tradición kirchnerista. Y eso, para algunos, podría estar representado en un 2013 por Massa. Ahora Randazzo podría jugar ese lugar. También podemos hablar de Urtubey. La pregunta específica es: ¿creen que existe ese espacio en la política hoy que se está construyendo, más allá de que uno esté en otro lado, digamos, ¿no? ¿Se puede ver o tiene que ver más con la coyuntura y la emergencia de actores, ¿no?, que intervienen en un determinado momento y eso no tiene continuidad? ¿Cómo la ven eso? No, a ver, si uno rastrea en la historia de nuestro continente y en la historia de nuestra patria, siempre ha existido el proyecto de nación y el antiproyecto. Lamentablemente, los sectores dominantes de la Argentina no han tenido un proyecto. En Brasil, por ejemplo, uno encuentra, tal vez porque fueron sede en su momento del imperio, porque sus élites se iban a formar a Portugal, porque tuvieron un proyecto de nación, y hoy existe, por ejemplo, en los sectores industriales de San Pablo, existe un proyecto de Brasil, le puede gustar a uno o no, y sin lugar a dudas no toma en cuenta a grandes sectores populares de Brasil, pero en la Argentina nunca tuvimos eso. En la Argentina tuvimos un proyecto nacional que intentó construirse y un antiproyecto que fue socio menor de oligarquías, primero con el puerto, pero después sumándose a estrategias represivas y violentas como fue en la dictadura, y hoy tenemos a un gobierno absolutamente corrupto, sin ningún proyecto de país, que lo único que intenta es vaciar, que permanentemente está intentando privatizar empresas públicas para quedarse con los negocios, que está endeudando para poder cobrar comisiones y hacer negocios a partir de la patria financiera, que está destruyendo absolutamente todo lo que construimos y que vienen por más. Vienen por una nueva reforma laboral, vienen por destruir el sistema jubilatorio, vienen por destruir todo lo que construimos. Entonces, frente a eso no existe ninguna avenida en el medio. Lo que existe es el proyecto nacional que defiende los intereses populares. Entonces, aquellos que están en el medio, tarde o temprano, se van a tener que parar de uno de los dos lados, y me parece que el pueblo ve claramente la diferencia entre cómo vivía antes y cómo vive ahora. Por eso me parece que hoy lo que hay es una estrategia de Massa, en todo caso defensiva,
que está ahí en un rol lamentable con esto del Vícer, para que Carrión no lo acuse de las cosas que lo acusaba, y del otro lado estamos los que hacemos política. Para mí eso sí, no existe la anchonía en el medio. Generalmente, digamos, en estos escenarios electorales ha sido Massa, en otro momento podría haber sido de Narváez. Siempre la posibilidad de constituir un tercer actor en discordia ha tenido que ver con la estrategia que se han dado los grupos de poder, los sectores económicos, las corporaciones, de generar una sombra a lo que venían representando Néstor y Cristina en la historia reciente, lo estoy planteando. Pero me parece que acá lo que es importante, en todo caso, para los sectores que se piensan en una tibia posición intermedia entre el kirchnerismo peronista y la oligarquía rancia que expresa Cambiemos en algunas cosas, tendría que ver con que hay un ordenamiento de los grupos económicos en función al proyecto político, y ellos han podido ordenar un actor que es Macri, que lo venían construyendo en determinadas coyunturas y momentos, y con muchísimos avances y retrocesos hizo lo que planteaba Cristina, ¿no? Que armen un partido político y que nos ganaron, y en todo caso nosotros tendremos que ver ahora cómo revisamos nuestra estrategia, sabiendo que nosotros tenemos un proyecto político, una concepción de la patria, un rol del Estado, las 3 banderas que plantea siempre nuestro movimiento, y en todo caso los compañeros, los espacios, las expresiones políticas que tienen duda tendrán que fortalecer y generar una disputa interna, que es el mejor escenario serán las PASO para dirimirlas, y del otro lado de la cancha todos los que piensen que pueden llegar a prosperar en un proceso de confrontación con particularmente los sectores populares, tendrán que asumir que la estrategia política la están fijando los grupos económicos, y tendrán que ordenarse detrás de la estrategia, que es lo que hoy plantea Cambiemos. No encuentro una posición intermedia, porque creo que en realidad lo que uno ve, en realidad cuando plantea las discusiones sobre el desgaste que genera Cambiemos, o que genera en todo caso el peronismo, tiene que ver con una discusión fundamentalmente mediática, que no se plantea en relación a las discusiones que viene generando esta coyuntura política a partir del modelo de ajuste que representa el gobierno de Mauricio Macri, y todo lo que se genera es un nivel de expectativa en función a un resultado estadístico y no un proyecto. No veo que ellos planteen, los sectores que se piensan en una cuestión intermedia, un proyecto antagónico, salvo diferenciarse del kirchnerismo, del macrismo. Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que entender que nuestra estrategia tiene que ver con fortalecer mayor cantidad de espacios y sectores en torno al programa político que representamos, y en todo caso ellos tendrán que ordenarse detrás de lo que son los verdaderos garantes de la alianza electoral de Cambiemos, que no es Macri ni los candidatos de Cambiemos, sino que son fundamentalmente las corporaciones y los grupos económicos. Y frente a eso, para traernos más a una realidad distrital, digamos, cómo se viene estructurando y cómo se viene armando la cuestión más política del distrito, pensando en que acá surge el que todos llamamos el huevo de la serpiente. Acá nace el macrismo como un proyecto que hoy termina siendo parte del gobierno, termina siendo el gobierno nacional, surge acá. Hoy tenemos una apuesta política clara. ¿Cómo se viene viendo el armado electoral de cara a las elecciones de este año y la construcción política que se viene haciendo desde ya hace un tiempo? Sí, la ciudad de Buenos Aires es un distrito particular. Antes decía, tiene más de 180.000 millones de presupuesto. Pensemos que el presupuesto de La Matanza es de 5.000 millones. Pensemos lo que es la diferencia en términos de posibilidades que da ese presupuesto. Además, en su momento, cuando después de lo que fue Cromañón y demás, se abrió la posibilidad de que ganara Macri, vio acrecentarse, o sea, una época de muchísimo crecimiento en la nación, que permitía que los porteños pudieran vivir muchísimo mejor, que pudieran tener muchos más derechos, que pudiera haber muchísimos más jubilados, que pudieran acceder a partir de la moratoria, que se pudiera acceder al consumo, que pudieran cambiar el auto, que pudieran, todo lo que conocemos de lo que fue esta década, mientras que la ciudad, con pequeñas obras, dado que la ciudad venía estancada por la crisis económica 2001 y demás, con pequeñas obras de superficie, porque pensemos, cuando uno piensa en el macrismo, ¿qué hizo? Uno puede mencionar las bicisendas, el Metrobús, y acordarse de pocas cosas más. Terminó la obra del Maldonado, que venía desde la gestión de la Rúa, o sea, cuesta bastante, arregló algunas plazas, o sea, cuesta pensar en alguna obra de infraestructura más grande. Entonces me parece que eso le ha servido las ventajas del gobierno nacional. Hoy tienen un gobierno nacional que está trabajando justamente en contra de los intereses populares, y por lo tanto empiezan a sufrir eso, cuando uno no puede pagar las tarifas, cuando uno va al supermercado y ya no puede acceder a lo mínimo para poder alimentarse,
salir y ver el Metrobús me parece que tiene otro valor. Me parece que en esa construcción hoy una elección legislativa tiene que en la que no está en juego los cargos locales, me parece que va a ser eje fundamentalmente en las cuestiones nacionales y que la mayoría de los ciudadanos de la ciudad están en una situación peor en términos económicos y de sus posibilidades, y eso se va a expresar en las urnas, y nosotros tenemos que ser inteligentes para poder brindar la mejor opción para que el electorado sancione este gobierno nacional y también al gobierno local, que le siga aumentando los impuestos y complicando la vida cotidiana. Para ser una opción electoral tenemos que ser amplios, tenemos que sumar a todos aquellos que estén de acuerdo con algunas ideas, tenemos que poder expresar los límites en un conjunto de políticas y no en nombres ni en pasados. Si nosotros nos ponemos a hacer un examen de persona y empezamos a cuestionar si en algún momento hizo tal o cual cosa, nos vamos a quedar solos. Nosotros tenemos que proponer algunas cosas, tenemos que enfrentarnos a lo que se está haciendo desde el gobierno nacional y el gobierno local, y a partir de ahí construir una herramienta electoral que, si es necesario a través de las PASO, pueda brindar alternativas para que aquellos que son kirchneristas, aquellos que son peronistas, pero también aquellos que están en contra del neoliberalismo y que hoy entienden que el nuestro es el mejor espacio para expresar esa opinión, puedan hacerlo y poder dejar muy en claro que la opción de Lustó, la opción que está construyendo el Coti Nocilia, es una opción de minorías, de disputa entre ellos, de sectores financieros, de sectores de negocios, pero que de ninguna manera propone un cambio de modelo. Yo creo que hay una expectativa fuerte, que es importante también que los espacios y compañeros, las compañeras que venimos construyendo de una manera antagónica a lo que viene planteando el PRO en el distrito, también podamos asumir la importancia y la oportunidad que se genera en este tiempo histórico. Creo que hay una discusión, como bien decía Matías, de ampliar y construir una nueva herramienta que exprese electoralmente lo mejor para nuestro pueblo, para nuestros vecinos, pero también esa expectativa está de la mano de una oportunidad que nosotros vemos como importante, porque se dan y se conjugan elementos que por lo menos en los últimos 10 años de la gestión de Cambiemos no tenían, ¿no? Vamos para 12 años y uno puede ver que, como decía Matías bien, la cuestión presupuestaria ayuda y no sería una excusa para generar mayores niveles de distribución de la riqueza para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no sucede así. Vemos que hay un modelo que no es que se divide en norte y en sur, sino que genera y construyen un modelo de ciudad para una porción mucho más pequeña de la que existe realmente, y que en esa discusión la militancia y los espacios políticos tenemos la posibilidad de visibilizar claramente, y ya no antagonizando como se hacía en su momento esta idea de la nación y la ciudad, sino a partir de lo que viene pasando, digamos, y con un nivel de madurez y de claridad política. Eso es más sencillo. Está claro que ellos no solamente representan y tienen el monopolio del poder político y la estructura del Estado, sino que también lo acompaña a un andamiaje mediático que permite que sea reelecto como jefe de gobierno y luego como presidente un candidato procesado, que muchas de las cosas que uno plantea como necesidades y como urgencias no suceden hasta que no ocurre que se cae el techo de una escuela o cuando ocurre una tragedia, como viene pasando sistemáticamente, no solamente con escuelas u hospitales, pasa en el subte, pasa en la calle. Me parece que hay que ver cómo nosotros asumimos seriamente y podemos representar esa esperanza para muchísimos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con construir una ciudad mucho más justa y mucho más presente a la hora de resolver los problemas y las urgencias que tiene nuestro pueblo. Pero también es importante que entiendo, por lo menos lo digo desde un lugar de humildad, hay una nueva concepción también en la dirigencia, en la representatividad política, que tiene que ver no con una cuestión de renovación y una propuesta generacional solamente. Hay una gran cantidad de compañeros y compañeras jóvenes, profesionales, que entienden la importancia de fortalecer el Estado como un espacio de disputa, pero también de construcción de justicia social. Y por eso entendemos que la disputa del Estado y el poder no tiene que ver con generar una discusión de cargos, ni de presupuesto, ni de estructura. Tiene que ver con generar mayor nivel de justicia, y en eso hay una gran cantidad de espacios que entiendo yo vienen construyendo inteligentemente organización popular en los territorios, en escuelas, en fábricas, en diferentes tipos de instancias que pueden llegar a dar cuenta de un nuevo tiempo para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y será
ojalá la constitución de un gran frente que exprese la diversidad en unas PASO y luegamente la posibilidad de construirnos en alternativa en octubre, el nuevo piso de acumulación popular para que podamos derrotar electoralmente al macrismo y así construir una ciudad mucho más justa. Creo que hay una esperanza de todos los que militamos esta ciudad y que la pensamos y soñamos distinta, que bueno, vemos que no solamente en esta elección se va a determinar parte de ese rumbo, sino que se tiene que ratificar de acá al 2019. Completísima entrevista, 11:09 de la mañana. Nos metemos con las últimas. Antes de dejarlo, nos hemos extendido un poquitito más en el horario. Matías, hemos citado algunos informes acá del Centro de Estudios Metropolitanos que estás dirigiendo. Por ahí contar un poquitito a la audiencia de qué se trata, digamos, cómo es que surge, qué objetivos, digamos, se propone el CEM. Sí, bueno, primero, antes de cerrar el programa, felicitarlo por los 6 años y el plenario que hoy va a ser la corriente de descamisados. La verdad que con Jorge Meneses, pero con todos ustedes, venimos ya desde hace algunos años trabajando en el distrito y me parece que hoy el plenario va a demostrar ese espacio, esa contundencia política y este lugar que estamos construyendo juntos con la conducción de Víctor Santamaría, que justamente intenta poner en realidad todo esto que estamos conversando acá, es decir, construir esa unidad, dejando mezquindades de lado y poniendo por encima los intereses de nuestro pueblo. El Centro de Estudios Metropolitanos es una alianza que hemos construido entre la Universidad, la UMET, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la Universidad Arturo Jaureche, Florencio Varela y la Universidad de Burlingame. Esto nos permite una muy fuerte presencia en la región metropolitana. Pensemos que hay 14 millones de personas que viven en esta ciudad, que se trasladan, que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, más de 3 millones, que vienen todos los días, que tienen un conjunto de problemáticas en común en lo que tiene que ver con el transporte, con el manejo de los residuos, con la salud, con la seguridad, y por lo tanto queríamos tener un lugar que desde nuestra mirada, desde nuestra concepción política, pudiera analizarlo, pero con la mayor excelencia académica. Por eso tenemos un equipo de profesionales, elegimos un tema que es el tema social, las desigualdades, la movilidad, para hacer nuestros primeros informes, que es un monitor de clima social, que lamentablemente nos está mostrando, es un termómetro de lo que está pasando cotidianamente. Vemos que los argentinos, hay cerca de un 35% de los metropolitanos que han dejado de consumir carne de forma asidua, hay un 50% en el segundo cordón del conurbano, pero también los sectores medios y medios altos han bajado muchísimo su consumo, cerca del 70% dice que bajó lo que tiene que ver con el esparcimiento, o que ha dejado de comprar asiduamente ropa, o que deja muchas veces el consumo postergado, o que pasa a segundas marcas. Pero también estamos haciendo análisis que tienen que ver con lo político, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso y el manejo de redes sociales, que es un tema en el que la derecha nos ha sacado una ventaja importante y que creo que estamos reflexionando sobre eso, porque el territorio es importante, la presencia cara a cara es insustituible, pero también tenemos que poder manejar las nuevas tecnologías para evitar esas campañas del miedo que nos hacen permanentemente a nosotros a partir de esta idea de posverdad, que son simplemente mentiras y calumnias, pero que lamentablemente funcionan bien a partir de la fuerte penetración que hoy tienen las redes sociales. Jorge, para despedirnos no queríamos dejar pasar el aniversario de Descamisados y hablar un poco del evento de esta tarde, contar de qué se trata el plenario, cómo ha surgido la discusión, qué objetivo se plantea. Bueno, el plenario de Descamisados hoy a la tarde es una necesidad planteada con los compañeros y con las compañeras de la organización. Hemos construido siempre plenarios como una instancia de reflexión política, pero particularmente en este momento nos parecía que era necesario y urgente hacerlo a la luz de lo que, un poco de lo que estuvimos conversando en la previa, ¿no? Acá de este escenario preelectoral que empieza a definir y a ordenarse, entendiendo que es importante que la militancia asuma un rol a partir de su desarrollo territorial, o, como decía Matías, en la importancia de la difusión y la comunicación en las nuevas herramientas, en las redes sociales, pero sobre todo porque también entendemos que la batalla no va a ser electoral, sino es fuertemente política. Uno puede pensar que la construcción mediática y marketinera inciden y determinan el rumbo electoral, y esto es así, está demostrado, si no, no entendemos cómo puede ser que un colombiano nos gane en la provincia de Buenos Aires, y eso implica que se exprese políticamente un mensaje, un marketing, y que se evalúen cosas, pero creo que nosotros
lo hacemos desde un rol con humildad, pensando que también nos tenemos que dar una batalla cultural, que es la que nos plantea Cristina y la que entendemos necesaria y urgente, a partir de la confrontación con lo que no creemos que debe consolidarse y que nuestro pueblo debe convalidar, como lo ha hecho en el 2015, que es esta restauración neoconservadora fuertemente neoliberal. No lo planteamos desde la discusión iluminada o técnica, pensando que es un proceso y una discusión de minorías, de intelectuales, de académicos, la discusión del neoliberalismo, sino que tiene que ver con una práctica política que nuestro pueblo debe empezar a plantear en términos más colectivos que individuales, más amplios que mínimos, y en ese sentido los plenarios para nosotros tiene que ver con ordenar un poco la línea política, pero también encontrar certezas para discutir con nuestros vecinos, con nuestro pueblo, en un momento de politización enorme como es una campaña electoral. No lo pensamos como un ordenador de la práctica, no lo pensamos como una discusión de comunas, de frentes, de una discusión interna, sino que lo hacemos de un lugar de amplitud y de generosidad, también con otros compañeros. Nosotros participamos de lo que es Peronismo por la Ciudad, que es el espacio que encabeza Víctor Santamaría, presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea una discusión política nodal, que tiene que ver con cómo uno encara no solamente el momento electoral, sino es cómo construimos un proyecto de ciudad nuevo, confrontando con esto, en el marco de un proyecto político nacional que también tenemos que ir construyendo a medida que lo vamos pensando y soñando. Para eso es importante que los compañeros, las compañeras planteen las dudas, construyan las certezas y que en todo caso no lo piensen como un punto de llegada, el plenario, sino como el punto de partida de la construcción política más grande que tiene que encarar la militancia del pueblo argentino para derrotar a Cambiemos. Lo hacemos en un contexto que es el aniversario de una organización, como decíamos al comienzo, 6 años de historia es mucho o es poco para muchísimos compañeros. Siempre decimos que un compañero con 2 años de militancia en Descamisado es un compañero viejo, está cansado, derrotado, siente que no le alcanzan las piernas. Bueno, es importante que los plenarios sirvan para renovar esa esperanza y ese compromiso, pero sobre todo también entendiéndolo en un momento histórico. Creo que haber perdido nos generó un cimbronazo y una angustia, un dolor muy fuerte, porque vemos que venimos retrocediendo, pero también lo hacemos con la expectativa y la esperanza de entender que nuestro pueblo no se come y no compra pescado podrido. Hay una idea muy importante que planteó Valdés, que nosotros quizás no la dimensionamos y que hay que trabajarla, que la dijo en el Cabildo de los Profesionales Peronistas, que no nos merecemos lo que estamos viviendo, el pueblo argentino no se lo merece porque perdimos por un punto. Creo que uno cuando lo entiende y ve que el partido judicial avanza en el 2x1 a los genocidas, piensa que en esa lógica de patrón de estancia puede avanzar y hacer de cuenta que acá no pasó nada. Y nuestro pueblo contundentemente lo dijo en la calle, no solamente no al 2x1, sino que le puso un freno a muchísimas de las políticas y las iniciativas que quieren desarrollar estos tipos que se creen que son dueños de nuestro futuro. Me parece que el plenario tiene que servir para eso, para recuperar fuerzas, plantear un escenario para adelante y en ese escenario entender que lo importante no es los límites y la identidad y la agrupación, sino en todo caso descamisados en el marco del peronismo y el peronismo como el articulador de una alternativa para nuestro pueblo con muchísimos otros sectores que piensan que hay que ponerle un freno a las políticas que genera Cambiemos. Clarísimo, señores, 11:17 de la mañana, momento de despedirnos.